siempre sale a flote. ¿Hay jueces, cree, en esa guerra sucia contra el gobierno? Yo creo que ha habido pronunciamientos y autos judiciales muy dudosos y muy sospechosos, pero a la prueba me remito. Es que vamos, podría darle ahora ya después de todo este tiempo, podría dar una conferencia monográfica sobre algunos procesamientos judiciales. ¿Habla de guerra sucia contra el gobierno? ¿De quién? De la derecha y de la ultraderecha, en sentido amplio. El Partido Popular y Vox, me está diciendo. Bueno, pero es mi opinión, ¿eh? Yo creo que la derecha es mucho más que el Partido Popular. Hay muchas personas. Yo creo que el mensaje que dijo en su día el señor Aznar no era baladí. Yo creo que el señor Aznar hizo un llamamiento a todos aquellos patriotas que se ven. Es la historia de España, ¿eh? Cuando uno lee y repasa la historia de España, no es la primera vez, ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando hay personas que se sienten interpeladas cuando escuchan al señor Aznar, ese silbido para perros, ¿no? que entienden muchos, ¿no? Esto es una cruzada para salvar al país, ¿no? A un país que, por cierto, Luis, permíteme solo un minuto, bate récord de empleo. Es el país que más crece de la eurozona, es el país que sube las pensiones, sube el salario mínimo. Esta es la realidad del país. Pero la impotencia, la frustración de la derecha le ha llevado a decir que solo hay una estrategia para acabar con este gobierno, que es una guerra por tierra, mar y aire, donde se han reproducido una serie de comportamientos con informaciones falsas, con denuncias falsas, con montar un ruido ensordecedor que impide hablar de lo realmente importante. Pero es muy importante diferenciar, y por lo tanto, cuando hay algo, se actúa con contundencia, y cuando no, se defiende la decencia. Y con la misma pasión que estoy defendiendo que el PSOE ha actuado y va a actuar, voy a defender que en otras ocasiones, por ejemplo, para tapar la corrupción de la señora Ayuso, se ha intentado ir contra el fiscal general. Con la misma pasión lo voy a defender, porque sé que estoy defendiendo la verdad, y la verdad es muy importante, José Luis, porque siempre sale a flote. El magistrado apunta que tú fuiste esa persona a la que el fiscal general del Estado filtró el mail del abogado del novio de Ayuso. ¿Es cierto? ¿Es verdad lo que dice el juez? Absolutamente falso. Que me diga el juez Hurtado una sola prueba, un correo, una llamada, dónde está la pistola humeante, una fotografía, un encuentro con el fiscal general del Estado que permita inferir que el fiscal general del Estado filtró ese correo a la cadena SER. No existe. No está en ningún momento de la instrucción. O sea, ¿estás insinuando que es un juez creativo? Bueno, sí, ha sido una investigación muy creativa porque está dando por hecho situaciones que no se sostienen, que las pruebas de la instrucción no han sostenido en ningún momento. El juez Hurtado, bueno, ¿por qué no se cree el discurso? Pues el relato. Pues no se lo cree porque tiene un relato predeterminado ya. Él ya tiene un discurso, lo ha demostrado desde el principio de este procedimiento, que no ha variado en absoluto. Le hayan presentado pruebas de cargo, de descargo, de unos y otros. Ha habido, no solo yo, muchos periodistas que han declarado, entre ellos de esta casa también, de La Sexta, y no han sido tenidos en cuenta porque no le venían bien al relato. Y la verdad, si el juez Hurtado considera que hemos faltado a la verdad en esta causa, que hemos mentido directamente, pues el juez Hurtado tiene la obligación, como juez, de denunciar esto como delito, de deducir testimonio a los juzgados de Plaza Castilla y abrir o pedir que se abra una causa por falso testimonio. Yo reto al juez Hurtado a que dé ese paso. ¿Por qué no lo hace? Cuando ya declaré el día 9 de enero. Pues no lo hace porque con la falta absoluta de pruebas y de indicios respecto a la supuesta falsedad de mi testimonio, cualquier juez normal lo va a archivar a los 2 días. Y si lo archiva, no he mentido, he dicho la verdad. Y si digo la verdad, la causa se cae. Uno de los datos, Miguel Ángel, que argumenta el juez Hurtado es que tú llamaste al fiscal general del Estado en la noche que supuestamente se filtró el mail. ¿Fue así? Sí, claro, llamé a decenas de personas. Lo que hay que dejar bien claro también es que esa llamada es de 4 segundos y salta al buzón de voz. Y después, tal y como dice la UCO, esa llamada no es respondida por el fiscal general del Estado. Yo llamé a decenas de personas. Esta historia, bueno, yo tengo acceso alrededor de las 3 de la tarde a ese correo electrónico. Veo ese correo electrónico, no lo tengo físicamente. La fuente autoriza en un principio a ofrecer esa información. Yo llevaba todo el día trabajando en esto porque, recordemos, Isabel Díaz Ayuso había dicho por la mañana que no era cierto que su novio debiera dinero a Hacienda, sino que era al revés. Y llamando a unas fuentes y a otras, finalmente pues conseguimos no solo lo que dice esta señora es falso, sino que además ha presentado una propuesta de conformidad, el novio de Ayuso. Visito ese despacho, una tercera planta,
allí veo ese correo y cuando me voy con la información para publicarla, esa misma fuente me llama por teléfono y dice, se acongoja y dice, oye, que si lo dices igual van a saber que he sido yo, por favor no lo digas. Y claro, cuando el diario El Mundo a las 21:29 de la noche da la información que nosotros sabíamos que era falsa, porque sabíamos que había un correo anterior, llamas a la fuente no te coge el teléfono y empiezas a llamar a todo el mundo, entre ellos al fiscal general del Estado. Llamada que no contesta el fiscal general del Estado. Lo prueba la UCO, son 4 segundos de llamada, que es el momento en el que salta el buzón de voz y que él no responde. Bueno, así todo, porque no es solo eso. O sea, el juez Hurtado realiza afirmaciones tan creativas, parafraseándote, como que Miguel Ángel Campos cita en su información que esa noticia proviene de fuentes jurídicas. Fuentes jurídicas solo puede ser el fiscal general del Estado y el abogado del novio de Ayuso. Como al novio de Ayuso no le interesa que esa información salga, la fuente es el fiscal general del Estado. Perdone, aquí la cadena de custodia se rompe desde el minuto 1. El correo del novio de Ayuso lo envía a la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, donde había decenas de fiscales que tenían acceso, funcionarios, jueces. El mismo correo se envió a la Abogacía del Estado. ¿Pero por qué obvia eso? ¿Cómo es posible que obvie todo pues eso? Pues porque tiene un relato predeterminado, hay que cazar al fiscal general del Estado. Simple y llanamente, nada más. Sí, bueno, porque de hecho parece bastante tendencioso decir que llamaste al fiscal general, pero que luego no ponga, aunque no hablaron. Aunque no hablaron. Es que ese dato parece que es importante, ¿no? Bastante. Esto huele bastante mal. ¿Y qué te parece que el auto del juez señale directamente a la Moncloa como instigadora de la filtración? Porque Moncloa, Pedro Sánchez, o sea, Pedro Sánchez da la orden. ¿En qué se basa? ¿Qué pruebas hay? Pues digo lo mismo, no hay una sola prueba. No hay una sola prueba que implique directamente a alguien de Moncloa con el fiscal general del Estado. ¿Dónde está de nuevo el correo, la llamada, el contacto que pruebe que ese correo viajó desde la Fiscalía General del Estado a Moncloa, o que Moncloa ofreció indicaciones para que ese correo se filtrase? No hay ninguna prueba en ese sentido. Más bien al contrario, porque bueno, el fiscal general del Estado en todo momento ha dicho, y que le movió, la necesidad de proteger a la Fiscalía y de desmontar un bulo que se había publicado en el diario El Mundo, que ponía en muy mal lugar a su propio fiscal, a Julián Salto. Y bueno, esa es la única razón que ha invocado siempre, y eso se orilla, de nuevo, no se tiene en cuenta, y se dice que Moncloa inspiró a Álvaro García Ortiz, cuando no hay ninguna prueba que nos diga eso. Miguel Ángel, independientemente de cómo termine esto, de que al final sea declarado inocente o culpable, ¿tú crees que un fiscal general del Estado puede seguir en el cargo estando procesado? El 99,9% de las veces te diría que no, te hubiera dicho que no. En este momento, en esta causa, se han visto tantas actuaciones irregulares, por llamarlo de alguna forma, que entiendo que el fiscal general del Estado diga: voy a resistir hasta el final porque soy inocente. Y esto es por enlazarlo con lo que veníamos hablando, si prescindiéramos del contexto de este caso, si prescindiéramos de lo que sabemos a lo largo de estos meses sobre la instrucción, pues evidentemente una probable imputación, procesamiento del fiscal general del Estado llevaría a la dimisión inmediata. No a lo que me hizo, bueno, no gracia, pero me sorprendió el otro día que Feijóo exigiera que si no dimite lo destituya al gobierno directamente, que es una forma de reivindicar la independencia o la autonomía de la Fiscalía General del Estado muy peculiar. Pero en todo caso, eso me parece que no sería discutible, tendría que dimitir y apartarse. Pero es que hemos conocido unas cuantas cosas documentadas, esta sí, de la instrucción, y hasta el momento que alguien ponga sobre la mesa una prueba que indique al menos dos de las cosas que están en la instrucción y que llevan al probable procesamiento, que son, primero, que es la Fiscalía General del Estado quien filtra el correo o el escrito, porque son dos cosas distintas, dos documentos diferentes, que yo creo que no se está poniendo mucho el acento ahí, son diferentes y no es lo mismo. Y segundo, que Presidencia del Gobierno le indica al fiscal general del Estado, es este el circuito, el camino que lleva este famoso correo, y no hay ninguna prueba de eso, ninguna prueba. Y hemos conocido además cómo distintos, digamos, actores en esta historia, incluidos periodistas, que creo que en ese sentido le daremos el mismo valor y el mismo crédito que estamos dando a otras informaciones, pero es que lo han documentado. Han dicho: oiga, es que yo ese correo lo recibí a esta hora exacta y aquí está el documento.
y era antes de que el propio fiscal general del Estado tuviera ese correo. Esto lo conocemos, y lo conocemos que está documentado. Por lo tanto, creo que ese contexto y esa realidad de una instrucción, a mi juicio, más que discutible, pues me lleva a la conclusión de que efectivamente no debe dimitir en este momento el fiscal general del Estado, porque si no estaríamos en una situación que podría reproducirse sobre cualquier institución del Estado. Es decir, que alguien denuncia y si un juez hace una instrucción que peca de lo que me parece fundamental en cualquier instrucción que lleve al procesamiento, que es indicios sólidos para imputar y que sea no ya investigado, sino juzgado alguien. Bueno, pues esto podría pasar exactamente qué pasa con el fiscal general, pues con el presidente del Constitucional, con la presidenta del Poder Judicial o con la presidenta del Congreso o el presidente del Senado. Entonces estamos dispuestos a que la institucionalidad del Estado tenga que apartarse en el primer momento del asunto porque hay alguien que decide que tiene materia de investigación y de imputación suficiente. Alguien que decide, no. Estaríamos cayendo. Alguien que decide, no, Jesús. Hombre, no. Es un juez instructor del Tribunal Supremo que ha hecho una investigación de meses. Es el que le toca. Claro. Bueno, y olvidamos el origen de todo esto. Lo que llegó al Tribunal Supremo. Porque era distinto, ¿eh? El Tribunal Superior de Madrid, lo que elevó al Supremo fue una nota informativa. Pero entonces que cometía presunto delito de revelación. Oye, perdona, pero es que llega a la sala penal y dicen, aquí no hay delito. Vamos a ver, ahora vamos a ver por aquí. De Santos Cerdán no podemos hablar porque estamos en el episodio de las filtraciones periodísticas. Del fiscal general del Estado no podemos hablar porque la instrucción que la ha hecho un juez y que llega a una conclusión no nos gusta. Entonces, ¿cuándo se puede hablar de los asuntos? No es una cuestión de gustos, vamos a ver. Es una cuestión de ver si hay pruebas. El juez instructor, que es quien tiene que decidirlo, cree que sí. Bien, y yo tengo derecho, como tantos juristas... Tú tienes derecho a discrepar o a criticar, faltaría más. Pero no es una cuestión de gusto. Yo invito a leer a Perfecto Andrés Ibáñez, que explicaba perfectamente lo que son indicios. No, pero es que no estamos hablando de... En este caso. Jesús, no estamos hablando de gustos. Estamos hablando de un juez instructor del Supremo que considera que hay motivo para procesar al fiscal general del Estado. Entonces, bueno, podemos decir, el juez instructor del Tribunal Supremo no nos interesa, vale. Pero yo creo en la institucionalidad. Creo en el juez instructor del Supremo. No es una cuestión de gusto. Creo en la juez de Catarroja. Creo en la juez Viezma. Creo en el juez Peinado. Y cuando se equivocan, hay instancias superiores. El fiscal general del Estado puede recurrir. Uno por uno, por favor. Es que estás distorsionando lo que digo. No me hables de intereses ni de gustos. Yo hablo de una instrucción, no de un juez. No, pero si yo no he hablado ni de intereses ni de gustos. Y cuando hablo de la instrucción de Catarroja, hablo de la instrucción, de los autos que conocemos, no de que la jueza me guste más o me guste menos. Bueno, pero entonces, la cuestión es, cuando un juez hace su trabajo y llega a una conclusión, ¿lo respetamos o no en función de nuestro gusto? No, la pregunta es, ¿debe dimitir el fiscal general del Estado? Garantías. Hombre, un fiscal general del Estado que acaba de ser procesado, pues desde mi punto de vista, por salud democrática debería dimitir. Dejadme un poquitito poner el contexto, porque la dimisión del fiscal general del Estado o no dimisión sería una consecuencia. Lo que analizamos ayer fue el auto, Mateo, del juez, en el que precisamente se decía que el fiscal general del Estado había filtrado esos correos por orden de la presidencia del Gobierno. En ese auto, ¿el juez aportó alguna prueba de que eso fuese así? No hay ninguna prueba de eso y es la primera frase del razonamiento de hechos de ese auto y es lo que más nos sorprendió. Es más, en la investigación se citó a Sánchez Acera, un exalto cargo de presidencia del Gobierno, por este asunto y no se llegó a esa conclusión. Es más, se le citó como testigo, se pidió su imputación, el juez la rechazó y dijo es que no podemos probar que la filtración surgiera en Moncloa. Eso quedó ahí hace unos meses. No, lo que dijo no fue ese, el argumento de la exculpación de Sánchez Acera no fue ese, fue que cuando Sánchez Acera difunde el correo y se lo envía a Lobato, eso ya no es secreto, porque muchos medios lo han difundido, pero no entra en el origen. De Digo, hecho, en algún dijo, momento pero él quita el foco a Moncloa, en eso estamos de acuerdo, ¿no? No, porque el foco de las acusaciones lo que está claro era es que apuntar a no está Moncloa. investigada la señora Sánchez Acera, Digo pero no por el argumento de cómo le llega o quién le llega. Yo tengo una duda que es... de que ya no es... Yo tengo una duda que es, teniendo a Pilar Sánchez Acera delante, el juez... Entiendo que le preguntó si ella envió ese correo al fiscal general del Estado. ¿Se lo preguntó? No tengo esa información porque no recuerdo ahora exactamente la declaración, pero como te digo, cuando motivó que no iba a imputarla, afirmó o dijo que la línea de investigación de investigar a Moncloa sobre esa filtración la dejaba aparcada. Un matiz, no es tanto Sánchez Acera
que en aquel momento parecía que era la persona clave, como Vallés, el secretario de Estado de Comunicación. Sí, pero tuvo a los dos delante. Sí, pero la declaración que sostiene el argumento del juez para apuntar a la presidencia no es Sánchez Acera, sino Vallés. Sí, pero que tampoco le preguntó, por lo que sabemos, a Vallés, oiga usted, señor Vallés, ¿usted este correo se lo hizo llegar de alguna forma al fiscal general del Estado? Digo porque nos falta, Marta, precisamente, que esto ya es cuestión de leer un auto y decir, oiga, pues es que el juez dice que la presidencia del Gobierno ordenó al fiscal general del Estado que filtrase el correo del novio de Ayuso en el que reconoce 2 delitos fiscales, que lo ordenó presidencia del Gobierno por esto o esto. Pero es que un motivo no aparece en ese auto. No que lo digamos nosotros, que lo dicen magistrados que abiertamente en este mismo programa han dudado de la motivación de ese auto. Vamos a ver, yo me parece que los periodistas hacemos un flaco favor a la profesión cuando nos ponemos de un lado o de otro sistemáticamente, o defendemos que unos estamos de un lado o de otro sistemáticamente, o que estamos a favor o en contra de determinados jueces por ser ellos quienes son o por estar acusando a quienes están acusando. Yo lo que critico de Peinado es lo que ha hecho. A mí Peinado me importa muy poco. Me importa muy poco incluso su historial, que tiene que ver mucho con el Partido Popular. Fíjate, hasta eso me da igual, porque, oye, yo tengo que analizar lo que está haciendo ahora con el fiscal general del Estado y en este auto. Yo no entiendo que el juez Peinado Hurtado dé crédito sistemáticamente a determinados testimonios de una parte y no dé ningún crédito a las pruebas, ya no testimonios, a las pruebas de la otra parte. Porque es que hay periodistas que han ido con pantallazos, con hora de cuándo habían recibido la información. Es que tiene al abogado de González Amador diciéndole que mandó ese mail no solo a la Fiscalía, en donde había acceso para más personas, por supuesto no para el fiscal general del Estado hasta que se lo entregan, sino para muchas más personas, y además a la Abogacía del Estado, que es algo que por lo visto no tiene importancia. No tiene importancia, que está estudiando una revelación de secretos de algo que no era un secreto, y a lo que tenía acceso muchas personas. Y esto el juez no lo tiene en cuenta, no lo menciona en el auto en ningún momento. Es más, no da credibilidad a 7 periodistas, porque no son creíbles y sus opiniones son subjetivas. Ole, los pantallazos son subjetivos. Entonces, yo esto me parece que es de justicia que lo critiquemos y que lo pongamos encima de la mesa. Y después me parece que es imprescindible, independientemente del hilo ideológico o de la línea editorial del medio para el que trabajes. La pregunta es, independientemente de dónde trabajes, ¿hay pruebas o no hay pruebas ahora mismo para tratar de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado en ese auto? Esa es la pregunta para mí. Y para la otra pregunta, ¿tiene que dimitir o tienen que hacer dimitir al fiscal general del Estado por defender la honorabilidad de la institución, por defender nuestras instituciones? Nadie se hace la misma pregunta sobre la Comunidad de Madrid. ¿No hay que defender la institucionalidad de la Comunidad de Madrid? Con un jefe de gabinete como Miguel Ángel Rodríguez lanzando bulos y atacando y amenazando periodistas, los mismos que piden la dimisión del fiscal general del Estado. ¿Cómo es posible que no estén pidiendo la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez? Pero está procesado Miguel Ángel Rodríguez, Marta, está procesado. Perdóname, es que no tiene nada que ver. Tenemos se puede criticar a Miguel Ángel Rodríguez, pero es que no está procesado. ¿A ti te parece que es perfectamente lícito y que deja la institución de la Comunidad de Madrid limpísima tener a este señor? No he dicho tal cosa. No he dicho tal cosa, pero ha lanzado bulos por defender al novio de la presidenta y teniendo, como tenemos, pantallazos de cómo ha amenazado a medios de comunicación. ¿A ti te parece que ese señor deja bien una institución como la Comunidad de Madrid? Marta, ¿a ti no te parece que todos los demócratas tendríamos que estar pidiendo la dimisión de alguien que hace eso? ¿No te lo parece? Marta, yo en esta silla he criticado esas actitudes de Miguel Ángel Rodríguez, pero creo que no. Estás pidiendo al fiscal general del Estado. Pero es que creo que no es lo mismo. Creo que no es lo mismo. Estar procesado que no estar procesado. Es un matiz relevante. Sí es la misma. Es un matiz importante. Las instituciones sí es la misma y la protección de las instituciones para me dirás que es lo mismo. Para mí sí. Si para ti es lo mismo, pues ya está. Para mí no. Yo quiero apuntar una cosa. Que el juez no se ha creído a los periodistas es evidente. Lo tenemos que asumir porque es evidente que no se ha creído nada de lo que ha ocurrido en la instrucción. Hay una declaración que es clave y pasa bastante desapercibida, que es la del fiscal Julián Salto, que es con el que, digamos, se comunica el abogado de González Amador, Carlos Neira, que podría considerarse un afectado porque se ha filtrado algo que también él estaba negociando. Bueno, en su declaración fue tan contundente que dice, aquí no hay ninguna información privada, no hay ningún secreto, es simplemente una toma de negociaciones. O sea, rebajó
lo que el juez considera que no es revelación de secretos algo habitual en una estrategia de, bueno, voy a contactar con un fiscal para ver si podemos llegar a un acuerdo. Él mismo. Y él mismo también defendió efectivamente que la Fiscalía actúa con esa nota de prensa porque consideran o se ven agraviados porque hay una manipulación de algo que no era real. O sea, que era completamente al revés como se estaba contando. Ellos consideran que tienen que seguir al paso de esa falsedad, ¿no? Entonces, esto es lo que contó al juez Julián Salto, que tampoco se ha creído el juez, porque es una prueba de descargo. No es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de valoración. Bueno, pero no se lo ha creído, María. De valoración del testimonio. No se lo ha creído. creído. Es que no lo crea, bueno. Es que la consideración de lo que es o no revelación de secretos, este señor tiene una opinión, el señor Hurtado tiene otra y cada uno tenemos la nuestra. La gran suerte que tenemos en este asunto es que va a haber un recurso de apelación formidable en el que va a ser revisado todos los criterios María, del señor Hurtado y hay una sala de apelación que ya no es un juez, sino 3 que van a poder establecer si hay alguna razón o no en lo que el señor Hurtado Por supuesto. dice. Y es la sala de apelación la que determinará finalmente si el señor García Ortiz se sienta o no en el banquillo. También podría llevar a los periodistas ante otro juez por falso testimonio. No, es que le ha dado un trámite. Es que esta es otra derivada. Hay periodistas que teóricamente para este juez se han sentado delante de él y han mentido. No. Oye, el juez no dice que hayan mentido. Que van con un pantallazo, que no. Oiga, llévenlos por falso testimonio. Ahora, ¿qué sucedería? Dirán ustedes, ¿qué sucedería? Si estos periodistas son llevados ante otro juez por falso testimonio y el juez dice, aquí falso testimonio no hay, se desmontaría la instrucción. Claro. No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. Primero, el juez, que si no es un secreto, bueno, no hay nada que revelar. Un poco vamos a ver, el juez no dice para nada que los periodistas estén mintiendo. Dice no creíbles, está entrecomillado. No dice que estén mintiendo. No creíbles. No dice que estén mintiendo. Ah, bueno. Lo que dice es que no se lo cree. cuando llega un informador y le dice, yo tuve ese correo a las 3:25 de la tarde del día 13, él dice, para mí esto es insuficiente porque no tengo ningún elemento objetivo que me lleve a creer a este señor. Este es el tema. ¿Tiene pantallazos? No es que esté mintiendo. ¿Tiene pantallazos? No, en ese caso no tenía pantallazos porque no hay ningún pantallazo. Perdona, estoy hablando del primero que da el primero, es que son 7. Claro. Bueno, si quieres luego analizamos los 7 también para no confundir y mezclarlo todo. Exactamente. Porque si mezclas para no confundir unos y mezclarlo y otros todo. Y proceso judicial y política. ¿Han habido pantallazos que demostraban que los periodistas lo tenían antes, sí o no? Vamos a ver, ha habido unos pantallazos cuyo contenido no era, en opinión del señor Hurtado, concluyente en orden a conocer lo que él considera que es el núcleo delictivo. Que están publicados, Pero ¿tú los has visto? Porque es que son muy claros. No dejas hablar, Marta, y como no me dejas hablar es imposible. No, porque siempre se puede trato de aclarar. tener una causa y decir, oiga, trato de aclarar. Y además no dices las cosas. A mí me parece lo mismo en tu por caso. Por buscar un poquitito la verdad, siempre se puede detener y decir, oiga, pues no sé quién lo sabía antes. No, lo digo, como humano que puede dudar, no sé quién lo sabía antes. Detengamos este proceso y preguntémoslo, Jesús. Pero en todo caso, sí estaremos de acuerdo en que quien acusa es quien tiene que demostrar que el acusado es culpable. O es culpable, o hay pruebas o indicios sólidos para que termine siendo culpable. No es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia. Estamos de acuerdo, es básico. Está claro. Está claro. La carga de la prueba. Pues es que es a lo que nos referimos. Claro. Es decir, ¿cuáles son las pruebas en las que, en opinión, como tú has dicho, del juez Hurtado, pues unas las valora, las que están en contra, o no olvidemos que fue la propia sala de apelaciones la que le obligó a que tomara testimonio a los periodistas, porque ni siquiera quería escucharlos, además, ¿no? yo creo que la declaración de González Amador puestos a fue muy hablar, yo reveladora. sí he escuchado, yo he escuchado. Puestos a hablar del asunto de la opinión del juez, etcétera, etcétera, en este caso sí me parece relevante, cuando hablamos de valoraciones del juez, yo creo que es importante conocer de qué juez hablamos y cuál es su valoración, porque estaremos de acuerdo también en que la justicia, para funcionar correctamente, tiene que tener además una apariencia de imparcialidad. Y el juez Hurtado es el mismo que sobre la trama Gürtel dijo que no veía ninguna relación del PP con la trama Gürtel. ¿Y eso qué tiene que Segundo, ver con el fiscal general? que no tenía que estar Mariano Rajoy como testigo siquiera en ese caso. Y por último, se desmarcó de la sentencia que probaba la implicación como partícipe a título lucrativo y
no vio nada de la trama Gürtel. ¿Y Estamos eso hablando tiene de una algo que ver con este Bueno, caso? tiene que ver que es relevante si estamos hablando de la opinión Fíjate de un si juez, es relevante como tú has que el dicho, señor García Ortiz es no que lo ha recusado. La apariencia de relevante. imparcialidad es importante o no es importante. Sí, sí, pero Pues entonces, sobre todo porque para el quien investigado. quien Y tiene, ahí tiene un es que lo que instrumento que es digo la es que recusación. veo un nexo en cómo actuó el juez Hurtado en todo el asunto que implicó Yo creo que eso al PP en la trama Gürtel y cómo ha estado actuando en esta instrucción en la que, bueno, llegó a filtrar, por favor, que había... en un auto publicado, como veía que había resultados fructíferos, corrígeme Mateo si no es así, resultados fructíferos en la comisión que envió para tener los mensajes del teléfono del fiscal general vía Google, vía plataformas. Y finalmente no llegó nada. Llegó, pero no era importante, sí llegó. Mateo. No, Mira, pues cuando el juez Hurtado habló de eso, a lo que se refería es que se respondió a la comisión rogatoria, algo que es bastante sorprendente y bastante inusual. Vamos a escuchar a Mateo, luego cuando vamos a se escuchar analizó a lo que Mateo. llegó, porque eso lo dijo antes de analizar lo que llegó. Vamos a escuchar a Mateo. El juez en el auto, al final, concentra la revelación de secretos en 2 horas del 13 de marzo, de 9 y pico a 11 y pico, 2 horas. Y apunta a que el fiscal general del Estado filtró a la cadena SER el correo. Solo hay una llamada perdida de ese periodista al fiscal general. Una llamada perdida. Es verdad, Jesús, hay que decirlo, que no se pudo indagar más porque se borraron los dispositivos del fiscal general, que eso es otro debate. Por eso decía por eso decía que tiene que ser quien acusa, quien demuestre. Efectivamente, Es decir, eso estéticamente, desde luego, no es no le aporta gran credibilidad al fiscal general, pero eso no sirve para poner a alguien en un banquillo. Que de una llamada perdida en 2... dispositivo porque es suyo y Por eso, ha dado una explicación pues eso es lo que digo. Oiga, yo tengo aquí mucha información delicada y constantemente estoy... Pero María, ¿es verdad o no que es uno de los elementos que más se ha utilizado para acusar al fiscal general? Ese, y como tú bien dices... Un segundito, que vamos a seguir avanzando porque justo en este contexto la presidenta del Tribunal Supremo ha pedido literalmente... No ya prueba, que insisto, la prueba habrá que aportarla en el momento del juicio correspondiente, si es que llega donde tiene que llegar, ¿no? Sino ni siquiera indicios de que eso sea así. Y eso es lo que ha llevado a buena parte de la doctrina, a jueces, a catedráticos, a expertos en el tema, a decir que es un auto deficiente. Y creo que deficiente es una palabra prudente. Desde un punto de vista técnico tú puedes decir hay deficiencias porque no existen ni siquiera los elementos indicios, ya no pruebas, ojo, ni siquiera indicios. Dicho lo cual, esto, como bien recordábamos, es recurrible. Yo entiendo que el fiscal general del Estado lo recurrirá. Sí, a recurrir en apelación directa, además. En el momento en que finalmente se vea si se confirma o no, será cuando el fiscal general, en su caso, tendrá que tomar las decisiones oportunas. Pero de momento es una cuestión que está sujeta a recurso. Pero insisto, no es que el auto no aporte pruebas, es que no aporta ni siquiera indicios. Pero eso no lo digo yo. Esto cualquiera, yo animo a la gente que quiera que lo coja, porque además es un auto que se entiende muy bien. Sí. Así como hay otros que tienen un lenguaje jurídico más revisado, este no, este se entiende perfectamente. Cualquiera lo puede coger y lo va a entender de principio a fin. Entonces, que valoren, ¿no? Cualquiera que quiera entender esto, si efectivamente hay algún indicio aportado en el que se basen... En lo que se basa el juez es en la declaración de Vallés, insisto, del exsecretario de Estado de Comunicación y en uno de los WhatsApp, uno en particular. Pero no hay indicio alguno. Bueno,